Primera reunión de la nueva ministra con los agentes sociales y primer acuerdo de la legislatura en materia laboral. El salario mínimo interprofesional va a subir 50 euros este año. Pasará de los 900 a los 950. Lo anunció ayer por la tarde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras reunirse con los sindicatos y con la patronal. Esta subida salarial se podrá aplicar de manera retroactiva desde el 1 de enero. La medida va a beneficiar a más de 2 millones de trabajadores, además de los temporales, que todavía están por cuantificar. Estamos aquí para cambiar la vida de la gente. No hace falta que les explique lo mucho que mejora la vida de los trabajadores elevar el salario mínimo hoy a 950 euros. Este es un camino que nos tiene que permitir en el año 2023 llegar a esa senda del 60% del salario medio. Ponemos encima de la mesa lo que es la voluntad de diálogo y de trabajar por nuestro país y pensamos que que es una solución. Nos preocupaba mucho más lo que podía ser esa cantidad de 1.000 euros. Los sindicatos querían subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros, los empresarios no querían tocarlo, así que acuerdo intermedio. Mientras el Gobierno no renuncia, ya lo dijo ayer la ministra, a que se sitúe en el 60% del salario medio en España durante esta legislatura. Analizamos ya este acuerdo en materia laboral con los periodistas que nos acompañan este jueves, que son Conrad Blasquez, buenos días. Hola, muy buenos días. Óscar Civieta, buenos días. Buenos días. Y Álvaro Sierra, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un buen acuerdo, un mal acuerdo, un acuerdo. Yo creo que es un buen acuerdo porque al final de lo que estamos hablando es de la dignidad de los trabajadores por tener un futuro más digno, es decir, de una pretensión o una previsión laboral con mejores expectativas y con una mejor perspectiva. A mí sí que también, a pesar de ser un buen acuerdo, me parece ciertamente temerario porque la subida del 5% del salario mínimo respecto a la anterior subida ya del Gobierno en funciones del Partido Socialista de un 21%, me parece temerario porque no hay un análisis concreto y riguroso de cómo ha sido esa subida del 21%. Es decir, me parece más una medida propia de un Gobierno que acaba de llegar y que tiene que dar buenas noticias relacionadas pues, con un posicionamiento más de izquierda, es decir, en materia laboral, un aumento del salario mínimo, pero no tenemos datos concretos de cómo ha afectado la subida del 21% que ya aplicó hace meses el Gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Pero datos a qué te refieres, Álvaro? ¿Datos respecto a cómo ha afectado realmente, principalmente las pequeñas empresas, que son las que más van a sufrir esta subida del salario mínimo? ¿Cómo les ha afectado a las empresas hacer ese mayor desembolso destinado al son 950 euros de salario mínimo, pero es una cotización mínima de unos 1.100 euros, ¿no? Prácticamente los salarios más bajos, los precarios, los soportan las pequeñas empresas. Muchas de ellas quizás sea por interés empresarial o por desidia para no favorecer al trabajador, pero otras por incapacidad. Yo creo que ningún empresario le gustaría tener salarios basura para que sus trabajadores no sean prósperos o no puedan tener una mejor perspectiva en sus empresas, ¿no? Creo que es una buena medida, pero me faltan datos concretos porque lo que sí que es cierto es que en pocos días que lleva de desarrollo este Gobierno es una buena medida, pero me faltan datos. Es decir, ¿cómo ha sido de eficaz esa subida del 21% que ha habido en los últimos meses? Ahí me falta ese dato. De todas maneras, ayer escuchábamos tanto a la COE como a CEPIME decir que han llegado a este acuerdo y lo valoraban positivamente. Sí, yo creo que es una buena noticia, que es buena y necesaria noticia. Es decir, hay que recordar que, por ejemplo, el salario mínimo en España en 2015 era de 648 euros, que es una cantidad un poco menos que aberrante, ¿no? Me parece mucho más lógico que esté 950. Lo lógico también hubiera sido una subida proporcional cada año, pero como ha habido subidas tan ridículas en todos los años, pues por eso es necesario articular una subida de más del 20% en 2019 y ahora otra del 5%. Y creo que en este caso es importante el qué, esa subida, pero también es importante el cómo, y es a lo que te referías, ¿no? No es baladí que haya sido Pablo Iglesias el que haya llevado, en cierto modo, en gran parte las riendas de esta negociación, ¿no? Ese demonio enfrentándose a los que él cree que también son unos demonios y demostrando que puede haber cordialidad y que se puede llegar a acuerdos. Y ayer, te interrumpo un momento para hacer un paréntesis. Ayer fueron muchos los mensajes económicos que lanzó el Gobierno. Por esta parte, la reunión de la ministra de Podemos, que llegó a un acuerdo con los agentes sociales y económicos, pero también el presidente en Davos, que habló mucho de economía allí. Claro, es que Pedro Sánchez en Davos tenía que hacer un poco ejercicio de equilibrismo, ¿no? Para, por un lado, vender las bondades de su gobierno y decir, tranquilos, que aunque vayamos con Podemos, todo va a ir bien, vamos a aplicar esa justicia fiscal y etcétera, pero a la vez tranquilizar a todos pero no os preocupéis que vamos a seguir bajando la deuda y que vamos a seguir bajando el déficit. Y lo que decía antes, y ya termino, es importante que haya sido Pablo Iglesias, y sí es importante también que PSOE y Podemos tuvieran claro que este cambio, esta subida del salario mínimo, tendría que venir a través del diálogo social, es decir, con un acuerdo entre patronal
y sindicatos. Es un gobierno que empieza con una estabilidad bastante sensible ya, pues si da este paso de manera unilateral hubiera sido la hecatombe, ¿no? Y por eso ambas partes han cedido. No se ha llegado a esos 1.000 euros que quería el gobierno, pero ha habido una subida que es lo que no querían los empresarios. Se ha quedado en ese término medio que, bueno, habla muy bien de las negociaciones que han llevado a cabo. Conrad, no sé si te esperabas tú que ayer ya se produjera este acuerdo, porque era una primera reunión. No sé si esperabas que hubiera más reuniones para llegar finalmente a este acuerdo. ¿Te sorprendió o no? Bueno, lo cierto es que después se ha revelado, se ha sabido que no era la primera reunión. Ha habido varias reuniones anteriores. De cara a los medios de comunicación. De hecho, la reunión de ayer duró hora y media. En hora y media una cuestión así no se acuerda. Lo que sí que es verdad, lo que sí que destacaría es que digamos que es la guinda de la semana fantástica de Pedro Sánchez. O sea, ha sido la semana fantástica para mí. Es decir, empezó en Bruselas, cuando la Unión Europea le dijo a Nadia Calviño que te dejo gastar, aunque te vigilo, pero te dejo gastar, que eso no se lo esperaba nadie tampoco. Continuó ayer en Davos, cuando se dio cuenta Pedro Sánchez que para los inversores, o sea, estamos hablando del reino del capitalismo, Podemos no era un demonio, con la cola o sea, porque evidentemente nadie le preguntó sobre Podemos, sobre el pacto de coalición, cosa que él mismo le extrañó. Dice, a mí, nadie me ha preguntado de ese tema, con lo cual no es un tema que preocupa. Y en tercer lugar fue el acuerdo de ayer. El acuerdo de ayer, que yo creo que hay que tener dos valoraciones. Hay que valorarlos de dos puntos de vista. La primera, es positivo y es un triunfo para los trabajadores, por supuesto. 950 euros como salario mínimo profesional es un triunfo que los trabajadores lo necesitaban, lo necesitábamos todos los trabajadores. Y en segundo lugar, es un zasca en todas las narices del Partido Popular. Es decir, es un zasca en el sentido de que el Partido Popular, que ha estado desconfiando, siempre ha dicho comunistas que van a hundir la economía. Bueno, pues aquí tenéis el hundimiento de la economía. Es decir, yo creo que en una semana, en 8 días de funcionamiento de un gobierno, que se logre este acuerdo, ojo, sentando a la patronal también. Es decir, no se trata de un acuerdo entre gobierno y sindicatos, sino también la patronal. Una patronal que hasta ahora siempre había dicho que no era partidario de un pacto de gobierno con Podemos. Y acuerdan un acuerdo alcanzan un acuerdo de estas características con una ministra de Podemos, con una ministra comunista, de padres sindicalistas, con lo cual, evidentemente, de alguna manera, pues hace huir los fantasmas. Este país necesita avanzar. Da lo mismo con quién esté negociando. Este país necesita avanzar y esto es un avance. Se habla siempre de gestos que son muy importantes en política, que las primeras medidas de este gobierno de coalición hayan sido en materia económica. Es un mensaje que también lo interpretáis como hace Conrad, un mensaje también de cara a la oposición, que ese fantasma de la crisis, del no saber gestionar la economía que muchas veces se le atribuye a la izquierda, no existe, que ese fantasma no existe. Es un mensaje clarísimo al electorado de izquierdas y también a la pretensión que tiene España de avanzar respecto al resto de Europa. La subida del salario mínimo interprofesional era un reto que teníamos laboralmente, porque si nos comparamos con el resto de economías de Europa nos deja en la peor situación posible, ¿no? Pero también es verdad que yo achaco mucho a que muchas veces se habla de cómo se puede mejorar laboralmente la vida de los trabajadores desde el gobierno, porque es lo más eficaz posible, pero también hay que dar un contexto económico positivo, y por eso yo creo que el mensaje de Pedro Sánchez en Davos ha sido muy potente. Yo recalcaría, por ejemplo, una de las frases que ha lanzado el vicepresidente Morgan Stanley, que es una de las entidades financieras que que más intereses tienen en las economías avanzadas, y hablaba de que Pedro Sánchez no es un temerario y de que tampoco es un sospechoso de que vaya a hundir la economía española, que queramos o no sigue siendo la 8ª potencia del mundo. Dicho lo cual, creo que también hace falta ver cuál es el contexto económico del país. Todavía tenemos un 14% de paro. La subida del salario mínimo interprofesional tiene que estar acompañada de más medidas, por ejemplo, de seguridad laboral también en los falsos autónomos, porque se está atacando directamente a los trabajadores más precarios que tienen un contrato laboral, pero no se dice nada de los falsos autónomos, que son justamente aquellos que no pueden llegar a esa medida de 950 euros, que son atacados por las empresas para que con muy poco salario hagan el mismo esfuerzo que un trabajador con un rendimiento de 8 horas diarias, ¿no? Yo creo que esa medida es potente, va directamente a un electorado de izquierdas, pero también un mensaje a la oposición de que este país solo puede avanzar si el salario mínimo interprofesional va acorde al resto de economías de la Unión Europea, pero hay que
englobarlo en más medidas, medidas de protección social y medidas de calado, y también medidas que vayan acompañadas a una mejora de la eficacia y la eficiencia de las empresas, porque no olvidemos que el que paga los salarios son las empresas, no es el gobierno. Y más diálogo habrá en principio porque el Gobierno también quiere derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que además había cierta controversia si era toda la reforma laboral, los aspectos más lesivos, parece que al final van a ser determinados aspectos concretos de la reforma laboral, aunque decía Pedro Sánchez, habrá una sola palabra, aunque haya muchas voces. De momento ha habido voces distintas en este asunto, pero parece ser que finalmente serán determinados aspectos de la reforma laboral lo que derogará el Gobierno. Claro, es que en el propio acuerdo entre PSOE y Podemos es un poco contradictorio, ¿no? Porque el título en el que se habla de esto dice derogaremos la reforma laboral, pero luego vas al contenido y dice, iremos a esto, a esto, a esto. Entonces, al final sí, se va a ir a los aspectos más lesivos, que en cierto... Lo dijo también Pedro Sánchez en la entrevista en Televisión Española que dio esta semana. Él habló de aspectos concretos. Sí, al final va a ser aspectos concretos, pero antes de las elecciones, Pedro Sánchez habló de la derogación, bueno, dijo muchas cosas que después han cambiado en realidad. Y entonces, al final sí que parece que son los aspectos más lesivos. Y viendo cómo han sacado adelante esta subida del salario mínimo, es yo creo que entendible, ¿no? O se puede percibir que también se va a hacer de la misma manera lo que tiene que ver con la reforma laboral, que de momento estos primeros pasos que va a dar el Gobierno son mensajes, como decía Álvaro, a su electorado, pero también mensajes a todos estos agoreros que creen que esto es la hecatombe y el apocalipsis, para decir, no, tranquilos, que esto va a ir bien. Y hablando de gestos, es también un gesto por parte de Pedro Sánchez el hecho de que sea Iglesias quien lleve las riendas, porque es una suerte de decir, veis cómo tengo confianza en mi vicepresidente, se puede hablar con él, ¿no? Que, bueno, tendrá que hacer muchos gestos Pedro Sánchez de esta índole para que nos creamos de verdad que confía en Pablo Iglesias después de lo que ha dicho. Que ya duerme por la noche. Sí, parece que empieza a dormir, sí. Yo creo que sí, ya vuelve a dormir por la noche. Hablamos de esos aspectos que tiene que haber el diálogo porque, insistimos, hay un mensaje económico que es el que lanza Pedro Sánchez, pero también un mensaje de que es capaz de conseguir diálogos en materias que pueden ser muy sensibles como esta, la laboral. Sí, evidentemente, o sea, todos los temas laborales, yo creo que va a haber una contrarreforma laboral. Yo creo que no va a ser no se van a retocar artículos. Me da la impresión de que se va a hacer otra propuesta distinta, con modificaciones, lógicamente, de los artículos más complicados. Y por lo que a mí me da la impresión, y evidentemente cualquier gobernante lo tiene en su biblioteca, el manual de un buen gobierno es aquel que toma decisiones al inicio de la legislatura, para, a lo largo de los 4 años, justificarlo y que se borren los nubarrones que han creado al principio. Es decir, yo creo que las decisiones más polémicas se van a tomar al principio de esta legislatura. Con la Iglesia se va a tomar algún tipo de decisión, con el tema económico se va a tomar el tema de la reforma laboral. Es decir, todas aquellas cuestiones, tema Código Penal, que ya hablaremos después, pues también se va a adoptar ahora, porque evidentemente con el paso del tiempo, imaginaos 4 años, si en un año ha pasado tantas cosas en este país y nos hemos olvidado porque la gente no tiene memoria histórica. Tenemos algunos periodistas, ¿verdad? Y los políticos, por supuesto, que todo el mundo, pero la ciudadanía en general no tiene memoria histórica. Entonces, yo creo que las decisiones más polémicas, las decisiones más decisivas, se van a adoptar a lo largo el primer año de legislatura, que también es cierto que, bueno, veremos cuánto va a durar este gobierno, ¿no? Pero yo creo que va a aprovechar estos primeros meses para lanzar esos. Y sobre todo va a ser necesario el diálogo. El diálogo. Código Penal, por ejemplo, ya cuenta el gobierno con los apoyos, pues, de los independentistas, porque el resto no lo apoyará. Pero vamos a escuchar lo que dijo, porque mucha gente se estará preguntando ¿y qué es lo que ha dicho el Gobierno respecto a la reforma del Código Penal? Pues lo vamos a escuchar, porque lo que dice el Gobierno es que quiere adaptarlo a los nuevos tiempos. Justifica así como van a escuchar el cambio que pretende introducir para rebajar la tipificación del delito de sedición. No obstante, su vicepresidenta afirma que no es parte de la mesa de negociación. Esto decía Carmen Calvo en una entrevista en la SER. Que hay que acompasar comportamientos democráticos, comportamientos asumidos en la vida cotidiana de España a tipos penales que ya en alguna sentencia europea, como la alemana, nos advirtió que sonaban extraños. No forma parte en absoluto de la mesa de diálogo. Bueno. Que no está en la mesa de diálogo, que era también una frase, quería ser muy contundente Carmen Calvo en este sentido, porque algunos pensarán que esa reforma que quiere acometer el Gobierno del Código Penal puede ser sometida al diálogo con Cataluña. Bueno, es posible que a lo mejor no formara parte, pero estaba en el aire. Está en el aire, y evidentemente ha habido sugerencias, entiendo yo, es su palabra contra el resto. Me refiero que, bueno, ella puede decir eso. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que
una semana después de tomar posesión sale este tema. Es decir, cuando tampoco es lo más urgente, no es una urgencia para España. Con lo cual, evidentemente, es algo que se ve necesario. Y lo que más me fastidia a mí, quizás, lo que vería más injusto, es que dentro de esa reforma laboral, de esa reforma del Código Penal, va este asunto, el de reducir las penas de sedición, pero va a haber otros asuntos. Va a haber otros asuntos de mucho calado, que a lo mejor van a quedar totalmente, de alguna manera, ensombrecidos por culpa de esto. Sí, relacionados con delitos sexuales, por ejemplo. Relacionados con delitos sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es decir, es importante la sedición, pero yo creo que a los españoles nos importa bastante más si nuestra hija sufre algún tipo, o nuestro hijo sufre algún tipo de agresión y no está condenado el delincuente o el presunto delincuente, por una cuestión, por un vericueto legal. Yo creo que es más importante. La oposición dice que esto es una amnistía encubierta. ¿Lo veis así, esta reforma del Código Penal y en concreto el rebajar los delitos de sedición? Yo no lo veo así, no lo veo porque la oposición habla de un indulto es un indulto. Un indulto es un indulto, es sacarlos de la cárcel. Esto no es un indulto. Esto es una reforma del Código Penal. Creo que es importante lo que decía Conrad, de que es una reforma global, no solo va a afectar a la sedición, y es importante los otros aspectos que se van a retocar del Código Penal, y es una reforma del Código Penal que además viene a adaptarse un poco a lo que el delito de sedición, como está contemplado en otros países europeos de nuestro entorno, en los que, por ejemplo, se exige que haya violencia para condenar por un delito de sedición. ¿Qué pasa? Que viene en un momento muy comprometido, ¿no? Viene una semana después de que Pedro Sánchez sea presidente, viene meses después de la sentencia del Procés y viene además después de que el gobierno haya llegado al gobierno con la abstención de un partido independentista. Y entonces yo creo que no es un indulto, pero sí entiendo que la oposición utilice esto como arma para atacar al gobierno. Pero bueno, me gustaría que lo utilizara con mesura, ¿no? Y diciendo las cosas como son. Es decir, no es un indulto. No, puedes no estar de acuerdo, pero no es un indulto. Bueno, relacionado con la oposición, muchas veces en la oposición hace mucho frío. Y eso sucede cuando, bueno, pues cuando la oposición no tiene relato, no tiene argumentos, y muchas veces se acelera el discurso sin ningún tipo de sentido ni de tono, digamos, constructivo, ¿no? O sea, no es un indulto, pero sí que es cierto que estamos viendo cómo el gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias tiene que apuntalar el bienestar social con medidas de calado social, pero tiene un clavo ardiendo que es el pacto que ha tenido con los nacionalistas, ¿no? Entonces estamos viendo como una reforma del Código Penal integral, completa, es importante, porque es cierto que este país debe de avanzar no solamente en materia laboral, sino también en materia penitenciaria y en materia penal, pero justamente por parte de la vicepresidenta se ha hablado del delito de sedición. Es decir, no se ha hablado de otros delitos. Cuando una persona recalca que una reforma integral, global, tiene que ver concretamente con un delito de sedición, porque no ha hablado de otros delitos, ha hablado solamente del delito de sedición, que es el que tiene en prisión al principal líder del partido que sustenta desde el Parlamento al gobierno de Sánchez e Iglesias, que es Esquerra Republicana. A mí esto sinceramente me llama la atención, porque parece que estamos haciendo una carta, un código penal a la carta para aquellos que han sido condenados por un delito que atenta contra nuestra soberanía y contra nuestra Constitución. El delito de sedición es cierto que no es igual en otros países de Europa, pero no por ello debemos nosotros achicarnos y ser conscientes de que como en un Estado son más laicos el delito de sedición, con el de rebelión o con otros delitos que tienen que ver con aquello que atenta contra la soberanía nacional, nosotros tenemos que amoldarnos a ellos. Nosotros tenemos nuestro Código Penal y debemos de ser conscientes de que hay que reformarlo desde casa. Las palabras de la vicepresidenta mencionando que desde Alemania nos han dado un toque de atención porque nuestro delito de sedición es demasiado exigente, sinceramente me parece vergonzoso. Bueno, veremos cómo y cuándo se afronta esa reforma del Código Penal. Lo que ya está en marcha, que ya se ha afrontado porque llevan muchos meses organizándose, es FITUR, la Feria Internacional del Turismo. Ayer la inauguraba la reina Leticia en Madrid, esta 14ª edición de la Feria Internacional de Turismo. Hasta el próximo domingo congregará a representantes del sector turístico de 165 países y regiones y más de 11.000 empresas. Aragón está presente en FITUR, como todos los años. Este que van a ver es el stand de esta edición. Apuesta por la nieve, por la gastronomía, la naturaleza y las nuevas tecnologías. Aragón participará estos días en más de 100 encuentros con operadores de países emergentes. Ayer, por ejemplo, hubo una degustación de platos tradicionales y otros también, más vanguardistas, para dar a conocer nuestra gastronomía.
¿Habéis estado en Fitur alguna vez, Conrad? No, no he estado, no. La verdad es que es un escaparate turístico de primer orden. Mañana se celebra, si no estoy mal informado, el Día de Aragón. El Día de Aragón. El Día de Aragón. Será una magnífica ocasión para, bueno, pues para exponer de nuevo lo que ya saben los aragoneses y los ciudadanos, ¿no? La nieve, ¿no? Y la tradición y las cosas. La verdad es que es un escaparate magnífico. Desde luego, es un escaparate muy importante y vamos a conocer qué actividades va a ofrecer hoy el stand de Aragón allí en Fitur. Noemí San Juan, nuestra compañera de Madrid, está con el responsable de fiestas de Teruel. Noemí, buenos días. Así es, buenos días. Nos acompaña Javier Domingo, el concejal de Turismo y Fiestas de Teruel, que esta tarde tiene una presentación importante. Buenos días, Javier, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. No sé si nos puedes adelantar un poco estas presentaciones sobre las fiestas de la Vaquilla y el Congreso Nacional de Toro de Cuerda. Sí, son dos eventos muy importantes. La fiesta de la Vaquilla, yo creo que a todo el mundo la conoce porque es una fiesta, es la fiesta patronal de nuestra ciudad, una fiesta abierta y que tiene dos pilares muy importantes, que es Interpeñas y es la soga y la vaga, y luego ese Congreso Nacional del Toro de Cuerda que se celebra del 22 al 28 de junio en Teruel, un congreso muy potente que muestra esa tradición que hay en toda España del toro de cuerda y que congrega a cerca de 5.000 congresistas. La verdad es que un evento muy importante para la ciudad de Teruel. ¿Qué novedades van a incluir estos eventos este año y qué novedades vais a presentar a IFEMA, a España y al mundo en definitiva? Bueno, sobre todo lo que queríamos transmitir hablando de la Vaquilla es lo que es la Vaquilla. Es una fiesta abierta a todo el mundo y en el que todo el mundo es acogido y se siente ese sentimiento que tenemos todos de ser vaquilleros. Entonces es lo que queremos transmitir, ese sentimiento que no solo lo va a transmitir el ayuntamiento, sino que también me va a acompañar Interpeñas y también los miembros de la soga y la vaga. Y luego el Congreso del Toro de Cuerda, lo que queremos es enseñar lo que vamos a tener en Teruel. Se empezará con una presentación en el que se va a transmitir lo que es el toro de cuerda para Teruel y luego también un poco las localidades que nos van a acompañar y las exhibiciones que se van a hacer. Solo es un anticipo, el 29 de febrero haremos esa gala anual en Teruel, donde se presentará oficialmente todo el programa del Congreso y luego ya en junio tendremos ese Congreso, un evento muy importante para la ciudad y que estamos con muchas ganas de poder celebrar. ¿Y qué retos se plantea Teruel de cara al futuro en el sector turístico? Bueno, el reto importante es seguir creciendo. Al final es lo importante. El turismo es una potencia muy fuerte para poder trabajar y eso es lo que queremos, seguir trabajando. Además, aparte de ese evento, también tendremos la Gala Nacional del Deporte, así que con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y que Teruel se siga conociendo. Pues muchas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien el día en Fitur y a todos ustedes, ya saben, invitados, cómo no, a este congreso y a estas fiestas de la Vaquilla. Desde luego que son unas fiestas muy grandes en todos los sentidos. No sé si preguntaros si habéis estado en las fiestas de Teruel o si habéis estado en Fitur. Óscar. No he estado en ninguno de los dos sitios, desgraciadamente. Preferiría ir antes a las fiestas de Teruel, aunque Fitur también es desde luego un lugar en el que me gustaría estar. Y bueno, por hacer un comentario general sobre el turismo, yo creo que en Aragón venimos de una etapa en la que era Junta Aragonesista quien tenía las competencias de turismo, en la que se ha trabajado bastante bien, no solo en cifras, pues se han batido récords de visitas y de pernoctaciones, sino también en el tipo de turismo que se ha buscado, ¿no? Se ha buscado esa desestacionalización, se ha tirado por el turismo sostenible, etcétera. En estos días hemos escuchado a Arturo Aliaga, a Elena Llué, que es el par quien está ahora al frente de turismo, y van un poco en esta misma línea, ¿no? Hablan de turismo sostenible, de un turismo respetuoso con el entorno, pero a mí esto me parece sinceramente que se contradice un poco con defender fervientemente la unión de estaciones de esquí, es decir, que es algo que el par ha defendido y que es una de esas chinas en el zapato que tiene el gobierno de Aragón. Entonces veremos a ver cómo se equilibran ambas cosas, porque a mí no me parece que vayan en la misma línea. No te preocupes, se equilibrarán. La presencia de Aragón en Fitur tiene un hándicap y es que tenemos muy buena competencia porque España es un destino turístico por excelencia. Entonces, competir en ese marco es sumamente complicado. Por eso yo creo que hace bien el gobierno de Aragón, también en sintonía con el resto de administraciones locales, en intentar diferenciarse de alguna forma, ¿no? El turismo sostenible es un turismo que está muy de moda y luego también creo que habría que apostar seriamente, y esto es una percepción individual, pero no apostar en el conjunto de Aragón, que es lo políticamente correcto, sino intentar diferenciarse más con aspectos concretos. Si ahora Teruel está de moda, que todos lo mencionamos constantemente, vamos a potenciar Teruel, vamos a potenciar Matarraña, algo más concreto, porque cuando al final quieres englobar a todo, bueno, pues no abarcas, ¿no?, a lo importante. Entonces vamos a intentar diferenciarnos en algo concreto que podamos también con ello competir, no solamente con el resto de España, sino también con el resto de Europa y el resto de destinos de nuestro entorno.
Pues gracias por estas reflexiones de hoy, Álvaro, Óscar. Gracias, Conrad. Que vaya muy bien. Y atentos si tenéis planes esta tarde, porque ahora David nos va a contar el tiempo que va a hacer y creo que nos trae buenas noticias. David.